Ser Podcast. Bienvenidos a Ser Podcast, bienvenidos a Ser Aventureros. ¿Habéis viajado alguna vez fijándose en las puertas? Sí, en las puertas de las ciudades, de los pueblos. Bueno, pues esto es lo que ha hecho Óscar Martínez y es el protagonista hoy de una de nuestras entrevistas, que ha hecho un viaje por la cultura occidental a través de sus puertas y lo ha puesto en un libro. Estaremos también con Yesenia Herrera, que hace ya un ratito, en el 2016, se subió a una bici, empezó a pedalear, se ha dado la vuelta al mundo, pero siempre acompañada de mujeres. Así que también muy curiosa la historia. Y bueno, José Luis, Ángel, Barrabés, Chema, Gregory, Alfonso, todos, Ser Aventureros, arrancamos. Comienza en la cadena Ser, Ser Aventureros. José Antonio Ponseti. Buenos días, bienvenidos a Ser Aventureros, bienvenidos a la aventura, bienvenidos a este programa mágico que intentamos hacer todos los fines de semana y que, bueno, pues nos va saliendo, vamos ahí apretando. Gracias a los que nos sintonizáis a través de las emisoras de la cadena Ser en la península, en Canarias, en Palma de Mallorca, en todas las Islas Baleares, para qué decir solo un sitio. Gracias a los que lo hacéis en Ceuta, desde Ceuta y Melilla, y también a través de la 1260 la costa oeste, en la costa de este, momento este, pero estamos progresando. Vamos hacia el oeste de los Estados Unidos. Señor José Luis Angulo, buenos días. Muy buenos días. Te veo aquí físicamente y me emociona, mi corazón está lleno, chido de ganas de verte, pero te vuelves a ir, ¿te vas a dónde? En chida y en emocionate porque voy a estar poquito. Ya ¿A dónde te vas ahora? La semana que viene, el martes, me voy a Madagascar. A Madagascar, ni más ni menos. Ni más ni menos. Y te quedas ahí como 15 días, y ¿no? Y me quedo como 15 días, así que... Luego, para que la gente, todo esto, vaya tomando nota y no llorique en verano, de ay, pobre José Luis, que está trabajando. Ángel Colina, que te has mira con mala leche, Ángel. Sí, hombre, con envidia. Buenos días. ¿Cómo estás, Ángel? Días. ¿Qué tal? No, en principio yo he llegado aquí bien. ¿Has llegado bien? Sí, y me ya sentía no estás bien, estaba contento, digo, mira, pero... voy a ver a los compañeros, tal. Claro. Pero entonces ya llega José Luis y lo primero que te dice es que se marcha 15 días. Claro. Y entonces tú dices, ¿qué pintamos nosotros aquí? Nosotros, tú y yo, claro, ¿qué eso somos? me pregunto yo. Nosotros estamos o sea, al mando, al frente del fuerte, tío. Al frente del fuerte, sí, ahí señor. está. Bueno, pues bien, todo bien aquí, de vuelta de Cantabria durante un tiempo. ¿Y bien? Y sí, la verdad que muy bien, porque tuvimos muy buen tiempo en Semana Santa. Es verdad. Hizo un calorazo allí fuera de lo normal. Que por cierto, hablando de calorazos, Pantano del Ebro, pantano importante ahí en el norte, en Cantabria, sí. Está aún, no sé si llegará al 50%, 50, sí, 60. No, hay preocupación, Y creo que vamos a tener un verano de sequía. El otro día hablaba con mi próximo protagonista, que le voy a saludar ahora mismo, con mi querido Carlos Barrabés, y me decía, tranquilo por eso, porque es probable que pasemos un verano apretado, pero parece ser que ya está entrando el Niño por Perú y todo esto, y que va a llover y que va a caer el pulpo ya, pero a lo mejor pasamos un verano chungo. Bueno, no está claro cuándo empezará el lío. Señor Carlos Barrabés, muy buenos días. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Buenos días, bien. Carlitos. Lo que no sabemos es cuándo, ¿no? Lo del niño, cuándo nos entra, no tenemos idea. Pues no, ya sabes, en esto hay mucho debate, ¿no? El niño ha empezado en Perú y está siendo un niño terrorífico porque el mar está súper caliente. Ya sabéis que allí el Niño son inundaciones en la costa bestiales y bueno, muchísima gente, por ejemplo en Australia, en muchos lugares, dependiendo si hay niño o niña, planta o no planta. El trigo, por ejemplo, ¿sabes? Claro. Y entonces una de las grandes discusiones es cómo afecta eso a Europa, ¿no?
Hay gente que dice que no mucho, otros que... Pero bueno, te diré que la experiencia, por lo menos a lo largo de mi vida, y es una experiencia personal, pero no científica, es que sí afecta, ¿no? Y que siempre que hay niños llueve, ¿no? Claro. Y por lo menos es lo que yo he visto. Así que esperemos que este año sea así, y ya veis lo que está pasando en California, ¿no? Claro, que está pasando, bueno, California, y vi el otro día, Carlos, también en Utah, que les está cayendo nieve, pero a 25 metros, o sea, una cosa de locos. Utah siempre ha sido el sitio con más nieve acumulada. La nieve acumulada es que, por ejemplo, si un día nieva 30 centímetros y al otro 50, se suma, ¿no? Sí. Y en Utah hay años de 20 y muchos metros, ¿no? Es alucinante. Yo creo que debe ser, si no es el sitio que más nieva del mundo, por ahí debe ir. Pero en estos días estaba nevando, o sea, que aparte han dicho, vi que salían ahí, ya sabes, esa afición que tengo por los medios norteamericanos, y salían ahí en la televisión norteamericana, en distintos canales, diciendo que no era nada normal, que en esta época del año estuvieran limpiando nieve como si estuviéramos en pleno mes de enero. No, pero fíjate todo el lío que tienen, ¿no? Porque a pesar de que California, las Mammoth Mountains, todo eso está con unos espesores de nieve históricos, ¿no? Ha caído nieve como no se ha visto nunca, vamos. Pero aún así, por ejemplo, el río Colorado, estos días, el Joe Biden ha salido a decir que que no van a hacer trasvases, ¿no? O sea, que lo tienen las presas, por ejemplo, la presa Hoover, la tienen muy baja, en un 20 y tantos %, con todo lo que ha estado lloviendo. Bueno, básicamente lo que está claro es que tenemos un trastorno climático generalizado. Importante, pero bueno. Oye, ¿dónde nos llevas hoy? ¿Qué vas a hacer con nosotros? Pues nos vamos a Siberia, a la península de Kamchatka, donde ha explotado un volcán. Adiós. Ha entrado en erupción. Algo que es normal allí, porque este volcán ya lleva 70 veces en los últimos 10.000 años. O sea, que es un volcán activo, vamos. Activo, sí. Bueno, el volcán ha pegado un pepinazo enorme, pues han tenido que desviar los aviones, bueno, todo lo que os podáis imaginar. Pero investigando un poco la cultura de toda la gente de allí, ¿no? De cómo durante miles y miles de años estos volcanes, que hay muchos allí, les han afectado. Pues hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, una cosa muy curiosa es cómo los pueblos de allí, creen que los osos, algunos pueblos de allí, no todos, pero creen que los osos son como los protectores de los volcanes, ¿no? Y los tienen como un poco deificados, porque creen que realmente ellos pueden tener algún tipo de control. Cosas muy interesantes, por ejemplo, que realmente los salmones, ¿no? Que es de lo que se alimenta la gente ahí en los ríos, pues en los ríos estos volcánicos parece que hay más, ¿no? O por lo menos lo creen así. De hecho, fíjate qué curioso que no hay menos gente viviendo cerca de volcanes que lejos. O sea, hay menos gente de todos los lados, pero que los volcanes no son una razón para cambiarte de sitio, ¿no? Y tened en cuenta que en Siberia se vive hace miles y miles y miles de años. Pero eso suena un poco a locura, ¿no? Está aquí José Luis mirando con cara de susto. Sí, lo que pasa es que sí que es cierto que en Kamchatka es un territorio muy poco poblado, es como Alaska, claro. Es decir, bueno, pues sí, hay volcanes y obviamente en erupción y demás, pero... Y tendrán aguas calientes de esos, ¿no? Gratis. Aguas calientes, claro. Efectivamente. Eso dicen que es una razón para que haya gente viviendo relativamente cerca, ¿no? Eso, y que la ceniza volcánica es un fertilizante. Amigo, con lo cual entonces, crece todo, claro, cada vez que hay erupción, ¿no? Eso es, hay riesgo, pero hay beneficio. Bueno, la realidad es que he intentado investigar un poco sobre todo esto y seguramente alguna noticia puede ser un más o menos 25 real, ¿no? Pero lo cierto es que hay como una cultura de los volcanes en toda esa zona bastante arraigada, y hay una cultura muy importante mágica, ¿no? Sacan piedras de allí, piedras específicas, y ya sabéis que esa zona es una zona muy mágica, con mucha cultura de ese tipo, y bueno, realmente viven los volcanes como una realidad habitual. De hecho, es muy normal en muchas tribus de allí tratar de ver si los animales están bien y están tranquilos, ¿no? Tratar de ver si la temperatura del río está bien, ¿no? Para ver si va a explotar el volcán o no. O sea, tienen como sus métodos de control de cómo está el asunto. Qué bueno. Yo fíjate que Kamchatka es una de mis asignaturas pendientes. ¿Ah, sí? Y en el pues será de las pocas. Y en Debe el ser la única. Claro. En el Fitur del 2019
había cerrado ya un viaje con una agencia de allí de Kamchatka. Bueno, ya sabéis lo que pasó en todo el mundo a partir del 2019, 2020, 2021, y cuando parecía que podría retomar el viaje, pues el señor Putin decidió armar un poco de festival, ampliar la pandemia, y por lo tanto sigue estando ahí, pero es un territorio al que tengo unas ganas. Conozco como si hubiera estado, porque tengo un montón de libros, bibliografía, mapas, etcétera, etcétera, pero la verdad es que no he conseguido yo todavía tengo ganas es a Putin. Bueno, sí, pero también. No es lo mismo. Estamos hablando de viajes. Habría que meterle en un volcán. No vale que pronunciemos un nombre y ya empecemos aquí a aprovechar. Habría que meterle en un volcán. Muy bien. Pues, ¿sabes? Yo sí que he visto bastante gente en el pasado que tenían idolatrado Kamchatka como Chile, para ir a pescar salmones. Sí. El salmón creo que es una de las grandes atracciones de esa zona, pero vamos, yo creo... Y salmones grandes deben de ser allí, ¿no? Sí. Muy grandes. Sí. Son de esas poblaciones inhóspitas, y la verdad es que todos los personajes que viven allí, o que viven en Tasmania, o que viven en Alaska, cada uno tiene una historia que contar, porque es que realmente, como dices tú, Carlos, es que están en el otro lado del mundo, y encima en este caso con Rusia, con pocas comunicaciones, relativamente de una zona conflictiva como es Japón, la zona de las Kuriles, de las Islas Kuriles, o sea que desde luego es un territorio apasionante, y de naturaleza es a lo bestia. Imagínate cómo debe ser vivir en un sitio donde los tigres blancos esos son como caballos. Joder, madre mía. Mejor solo imaginar. Claro, mejor no verlos. Entre los tigres y el volcán, vamos. Ahí estamos. Un sitio para relax, un sitio para el fin de semana. Joder. Bueno, querido Barrabés, por la semana que viene más. ¿Te parece? Sed muy felices. Abrazo, chiquitín. Seguimos. Adiós. Esto será Aventureros. आजा आजा जिंद शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले. Seguimos en esta mañana en Ser Aventureros. Aquí estamos debatiendo, ya sabéis, como siempre, detrás de los micrófonos. Si contando cómo debatimos aquí a puñetazo limpio. Si vieran aquí la pasión que le ponemos a todo esto. Tú has traído libros por un lado, ¿no? Yo he traído libros y un autor que creo que lo vamos a tener en un ratito, así que un libro al que tenía muchas ganas de que nos contara Óscar Martínez. No decimos más. Te voy a decir una cosa. Hoy también ha traído libro, Ángel. Bueno. ¿Has traído libro tú también? No le he traído, pero voy a hablar de uno. También. Hay que venir cargado con él. Hay que venir con el libro en la bolsa. Me le ha ofrecido para enviármelo por mensajero. Es un amiguete. Bueno, te lo puedo contar ya en un minuto si quieres, ahora. Cuéntamelo y saludo a Yesenia, que es mi próxima invitada. Pues te lo cuento rápido. Es un disco, se llama Sudor y Salitre. Sí. Es de un amigo mío fotógrafo que se llama Humberto Bilbao. Y entiendo que es de fotografías. Sí, es compañero fotógrafo y lleva 30 años o más fotografiando las traineras, ¿sabéis? Típicas bonito, en el norte. Y tiene unas fotos espectaculares y tal. Y él ha hecho un libro que se ha autofinanciado con ayuda de alguna que otra colaboración, ayuntamientos y tal. Y nada, y quería pues hablar de él, y el que quiera, pues te lo digo en un momento. Vemos que se ha preparado la sección. Está muy preparada la sección. No ha leído el libro, ¿no? ¿Voy con la entrevista mientras o te doy tiempo a buscarlo en el teléfono y tal? Sí, ya está. Es que no me acordaba, no estaba seguro si era www.sudorisalitre.com. Muy bien, sudorisalitre.com. En la web, entran en la web. Hemos resuelto milagrosamente este momento. Oye, pero esto se llama espontaneidad, no está montado. Bueno, espontaneidad, en el cole no lo llamaban igual. Cuando yo diría falta de trabajo. Cole, os voy a contar, yo en el cole, en control mental, era número 1. En control mental, ahí estamos. No ¿Os acordáis del control mental? No. Vamos a hablar con nuestra próxima invitada, que es Yesenia Herrera, que se fue en su momento hasta Bangladesh en solitario. Bueno, en solitario no, porque he visto que iba con unas cuantas mujeres. Toda la historia se inicia en el 2016 en Canarias, y no os voy a contar yo más para que os cuente ella todo esto. Que, por cierto, Yesenia va a estar dentro de las jornadas IATI de los grandes viajes, que ya sabéis que siempre intentamos hablar en el programa un ratito, que están en el 10º aniversario y que es desde el 13 al 22 de abril y que lo podéis ver en streaming, ¿os acordáis, no? Jornadas IATI, grandesviajes.es. Solo para grandes viajeros ahí, grandes viajes, sí, señor, .es. Hola, Yesenia, ¿qué tal estás? Buenos días. Hola, buenos días. A ver, toda esta historia empieza en el 2016, ¿eso es verdad?
Sí, empieza a finales de 2016, a final de año justamente. ¿Y qué pasó? Pues nada, tenía ganas de hacer un viaje sin fecha de fin y bueno, dejé el trabajo, dejé el piso en el que vivía y bueno. ¿A qué te dedicabas? Pues yo soy enfermera y en ese momento, bueno, pues trabajaba en el hospital, aproveché que se me terminaba un contrato para no renovar más y para hacer este viaje. ¿Y siempre en bicicleta o no? En este caso, o sea, no pensaba que iba a ser la bicicleta mi herramienta de viaje, la descubrí un poco como por casualidad, digamos, y al final, pues bueno, empecé por Canarias y vi que era posible continuar atravesando fronteras con bicicleta y así lo hice. Muy bien, y entonces a partir de ahí ahora ya nos puedes contar todo. Te vas porque yo he dado solo una pequeña pildorita en esta presentación, ¿no? De irte hasta Bangladesh. He contado que en solitario, pero no tanto, ¿no? Porque realmente te fuiste juntando ahí con un grupo de mujeres. Sí, claro, mi viaje fue en solitario, porque al principio nadie me quiso acompañar, pero bueno, en verdad fue un regalo también hacerlo en solitario, pero por el camino iba conociendo a mujeres, ya sea de manera espontánea o por redes sociales, que se iban uniendo al viaje. En el caso concreto de Irán, organizamos una caravana, porque, pues claro, pues habíamos escuchado muchas cosas sobre Irán, sobre ser mujer allí y viajar en solitario, y decidimos pues organizar un grupo donde fuésemos varias mujeres viajando en bicicleta. Y eso, pues a veces viajaba sola y a veces viajaba con otras mujeres. Oye, ¿y lo del grupo de mujeres ha sido, digamos, casualidad o erais excluyentes o cómo ha sido el...? Excluyentes, sí, éramos excluyentes. Pues nada, pues me junté con Sara, que es una cicloviajera gallega. Ella también viajaba en solitario y nos juntamos en Turquía para viajar juntas, y ahí surgió esta idea de que a ella le daba miedo hacerlo sola, a mí también, y le dije, oye, ¿por qué no hacemos un llamamiento para que otras mujeres que también les dé miedo viajar solas se unan y para que alguna mujer iraní también pudiese unirse? Esto último no pudo ser posible porque la realidad de las mujeres iraníes es otra y claro, para ella no es tan fácil viajar en solitario, sin presencia masculina. Pero bueno, fuimos 6 mujeres occidentales finalmente viajando por Irán. Oye, pero que te iba a preguntar una cosa, porque creo que uno de los países donde quizá lo pasasteis un poco peor fue Georgia. ¿Puedes contarnos un poquito qué pasó allí? Pues sí, a mí, bueno, mi viaje tiene perspectiva feminista y me gusta un poco pues animar a otras mujeres a que viajen solas, pero también a contar pues las realidades que nos pasan a las mujeres viajando sola por el simplemente hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces me gusta mucho contar pues la contraposición entre los países musulmanes y los países cristianos, ¿no? Que siempre se habla un poco de que en los países musulmanes pues la mujer está más sometida, vas a tener pues más problemas con los hombres, y fíjate tú que al final donde más problemas tuve con los hombres fue Georgia, que es un país cristiano ortodoxo, ¿no? Entonces invito a la gente a que se libere de estos prejuicios, ¿no? sobre el Islam y que mire un poquito pues más allá. ¿Y el viaje ya ha acabado? Porque también en algún sitio hemos leído que eres como una nómada empedernida, entonces ese nomadeo es sin vuelta atrás o tienes ahí tus momentos en que vuelves a casa y luego sigues otra vez el viaje. ¿Cómo te planteas? Sí. Ese viaje en concreto, pues vino el COVID, pues me paró a mí como paró a otros viajeros y viajeras, y yo estaba muy cerquita ya de la frontera con Myanmar, me dirigía hacia el sudeste asiático, pero bueno, la situación se puso complicada y ya no era posible moverse más, entonces volví a España. El viaje en bici no lo he retomado en sí, pero claro, pues mi vida nómada al final es un estilo de vida en sí mismo, y yo, por ejemplo, ahora mismo vivo en una furgoneta muy pequeñita, ¿no? El viaje en bici lo retomaré, no sé si desde el mismo punto o en otro lado, pero claro, no hay nada igual que como viajar en bici, ¿no? Entonces, bueno, pues mi vida es así, nómada de aquí para allá y muy simple, y más o menos lo he intentado mantener. Yesenia, yo te quería preguntar, porque es la pregunta siempre que todos nos hacemos y que a los oyentes siempre les gusta mucho, es cómo se financia uno este tipo de viajes y luego si has ejercido también como enfermera durante tu viaje. Vale, pues sí, es la pregunta estrella, ¿no? A la gente le preocupa principalmente el tema del dinero, sí, ¿no? Sí, y diré claro. que no es tan difícil, no hace falta ni ser rica ni ganarse la lotería.
ni viajar con sponsor. De hecho, yo no tengo ningún sponsor. Yo, pues como te dije antes, soy enfermera, pues trabajo por temporada, ahorro dinero y gasto muy poquito, ¿no? Viajar en bici es muy barato. Yo llevaba a la tienda de campaña, me cocinaba, me quedaba en casa de la gente, si iba a algún hostal tenía que ser muy barato. Entonces mi viaje en sí era un viaje muy económico, por lo tanto no necesité tanto dinero como para no poder hacerlo. De hecho, viajando, y eso lo habrás escuchado 1000 veces, viajando gastaba menos que viviendo en mi ciudad, en Las Palmas de Gran Canaria. Cierto, y eso es un hecho. Cierto. Y bueno, sí, no trabajé de enfermera porque realmente al final es complicado por el hecho de la homologación de títulos y todo eso, pero sí que hice algún voluntariado, por ejemplo en Grecia, en un campo de refugiados, y sí que ahí sí que hice un voluntariado como enfermera, pero así ejerciendo a nivel de trabajo, no, te digo, porque es más complicado a nivel burocrático. Sí, me refería a nivel de voluntariado, al final, más bien, claro. ¿no? De que te surge, igual estás en un sitio que te necesitan de repente y dices, pues mira, yo soy enfermera y os echo la mano, ¿no? Yesenia, entiendo que, que estás ahora parada, quiero decir, que estás trabajando o viviendo de otra manera, ¿o cómo es eso? Pues de hecho, cuando volví, ¿no? Sí. Volví de manera forzosa, pues claro, estaba la situación de la pandemia pues así en pleno inicio, pues entonces pues volví a trabajar como enfermera durante un tiempo y nada, hace como un año dejé de trabajar de enfermera asistencial y lo que hago es trabajar de manera esporádica. Ya como dije antes, pues vivo en una furgoneta, por lo tanto no pago alquiler, los alquileres están carísimos y en Canarias cada vez es más imposible vivir para la gente local, que somos de allí. Entonces, pues bueno, por una cuestión de estilo de vida y una cuestión de activismo, pues he decidido vivir en la furgoneta. Entonces, muy bien. Sí, entonces trabajar, cuando me salen trabajos cortos, sí que los cojo. Así ya trabajar en un hospital por una larga temporada, a no ser que sea estrictamente necesario, pues no, la verdad que no lo voy a hacer. Oye, decía Ponseti antes en la presentación que vas a participar en las jornadas de los grandes viajes, bueno, aquí en Madrid, luego creo que se celebran también en Barcelona y en Bilbao, me parece, pero bueno, dinos así en una frase, en una cortita, ¿cómo titularías tu exposición, la que vayas a hacer? Es decir, ¿cuál es tu mantra como viajera? O bueno, pues Yesenia Herrera y ¡pum! Dinos ahí una frase. Pero es otra complicada, ¿eh? Venga. Sí, bueno, pues te diré que pongo el foco en las mujeres. Entonces mi viaje lo intento hacer a través de los ojos de las mujeres que me voy encontrando, desde un punto de vista feminista y un punto de vista antropológico. Entonces yo creo que es a lo mejor lo que marca un poquito más la diferencia de mi viaje, que me fijo en ellas más que en otra cosa. Yesenia, que es un placer, que quien te quiera escuchar te puede ver en directo en jornadasyatigrandesviajes.es y que para nosotros es un lujo tenerte un ratito por aquí viajando a nuestro lado. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias a ti. Gracias a ti. Hasta luego, Yesenia Herrera, que como decía al principio, empezó en Bangladesh, bueno, realmente empezó a las Canarias en el 2016 y luego de viajar por todas las islas, como nos lo estaba contando, bueno, pues siguió por Europa, por Croacia, por Albania, por Grecia, se fue para Turquía, para Irán, para la India, en fin, todo un viajazo de 3 años que tardó para llegar a Bangladesh, que se dice rápido. Esto es Ser Aventureros y nosotros seguimos. Remember the promise you made. Remember the promise you El humor está en la SER. Ibais a hacerlo con los cabezudos el final del programa, ¿no? Sí. Tengo otro final. Vale, adelante, suéltalo. Cariño. Has encogido... No. Esto nunca había pasado. ¿Cómo os llamáis? José. José y... María. María. José y María. Venga, espérate, José. ¿Quieres casarte conmigo? Momento. Me ha dicho que sí. Esto es como los cumpleaños, no se puede celebrar antes. María. Que sí. Que sí. Cadena SER, la radio con mejor humor. ¿Qué tienes para cenar? Todo lo que usted quiera, señor. Puede usted tomar jugo de tomate, jugo de naranja, jugo de uva, jugo de piña. Está bien, le sacaremos el jugo a la compañía. Trae uno de cada clase. No todo es mentira. Con Chema Rodríguez
y todo su equipo. Don Chema Rodríguez, ¿qué tal está usted? Buenos días. Muy buenos días, señoritas. Pues aquí estamos el gran celebrando, Chema. de celebración. Pues no sé qué está celebrando. Pues no sabéis que estamos en la semana del Día Internacional de la Diversión en el Trabajo, del trabajo divertido. ¿Ah, sí? No sabía yo. ¿Pero qué me dices? Esta es la semana del trabajo divertido. Estoy descojonado ahora mismo. Sí, señor. El otro, ya de verdad, que es innecesario. Y entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que nos vas a contar? A ver. Bueno, porque joder, pues, si hay un trabajo divertido y por el que somos unos absolutos privilegiados, es el nuestro, que llevamos toda la vida viajando para hacer nuestro trabajo, es decir, convirtiendo nuestra pasión en nuestro trabajo. Entonces, yo no sé quién puede sentir que su trabajo es más divertido que nosotros. Ya, bueno, mirado así, ¿cómo lo ves, José Luis? Fíjate que yo hace muchísimos años, pero luego lo cambié, tenía una frase que decía que el ocio no sea mi negocio. Pero al final me di cuenta que la frase era muy bonita, pero que era mejor reconvertirla. Y la verdad que lo que se Chema, dice en periodismo también. La cantidad de langostinos que hay que comerse para ganarse las lentejas. Muchos, ¿no? Pues también. Pero bueno, la verdad es que por lo que muchos pagan, a nosotros nos pagan. Efectivamente. Así que... Y viajar, además, siempre con gastos pagados. Hombre. Bueno, no siempre. Yo he viajado también pagándome, ¿no? Pero eso es de mal gusto. Yo diría, no lo tengo muy claro, pero yo os diría que no todo es como lo estáis planteando. Pero bueno, es una opinión muy personal. Positiva, vale. Aparte, ¿cuántas veces hemos dicho qué hago yo aquí? Ya, ¿en qué momento este es un buen plan? Pero bueno, total, que entonces Chema, dime, perdón. Pero sobre todo pensarlo en retrospectiva, pensar y echar la vista atrás, sí. Y pensar la cantidad de cosas, la cantidad de mundos, la cantidad de gente, la cantidad de momentos que habéis vivido o que hemos vivido que son absolutamente que serían absolutamente improbables en otra profesión. En una vida normal, si no fuera por nuestro trabajo. Yo te digo una cosa, claro. Yo siempre, y lo digo y lo mantengo a día de hoy, yo no cambio, mira que yo he pasado de todos los colores, pero yo no cambio mi vida. Creo que ninguno. Pero vamos, ni de broma. No, ni yo tampoco. Yo la he disfrutado y la disfruto. Bueno, igual como por jugar bestia. una final de Champions quizá lo hubiera cambiado. ¿En serio? Tampoco, pues la puedes perder. No, claro. a ver, yo hay una cosa que es que a mí me hubiera... O sea, ¿a ti te habría gustado ser futbolista? Y a Chema nos hubiera gustado jugar una final de Champions. ¿A ti te habría gustado ser futbolista? A mí más árbitro. Yo hubiese preferido ser. Ganas más. No pierdes y te llevas aquí. Pero a ti, pero no digas un Negreira, ¿no? El otro. ¿Para qué sacamos cosas que no hemos de sacar en el programa? Cuéntame entonces, Chema, ¿qué más me... No, pues yo, uno de los días más divertidos que yo he pasado en mi vida, pues ha sido viajando mientras trabajaba, trabajando mientras viajaba y rodando, por ejemplo, cuando hice aquella película de Estrellas de la Línea, el día en que las chicas jugaron su primer partido, que habíamos estado un mes preparando toda la estrategia para llegar al lugar donde recordamos que eran unas prostitutas de un barrio muy humilde, de la zona 1 de Guatemala, ¿no? Prostitutas que ganaban $2-3 por servicio y que hicieron un equipo de fútbol para luchar por sus derechos y tal. Y el día que jugaron su primer partido, que claro, en el club donde iban a jugar, que era un club de niñas pijas, pues no podían saber que aquellas prostitutas de un barrio bajo de la ciudad iban a infiltrarse en el club y aquella estrategia, aquel día, preparando la forma en la que ellas llegaban casi sin que nadie las viese, presentarse en todo el campo el partido, como luego efectivamente las echaron, la que se montó, aquello fue una de las cosas más divertidas, más emocionantes y que gracias a este trabajo... ¿Llegaron a jugar o no? Sí, claro, llegaron a jugar. Ten cuenta que iban ganando, ¿verdad? ¿O me lo invento? No. A ganar no llegaron a ir en ningún momento. Iban 0-0, ¿quién ha marcado? No, iban 0-0. De hecho, ellas empezaron, jugaron aquel partido que perdieron y luego hicieron una gira por toda Guatemala jugando contra prostitutas de otros lugares del país y tal, y no ganaban ni un partido en ningún sitio, tal y cual. Y ya al final del todo, cuando estábamos a punto de dar por vencido,
ganaron su último partido, ¿no? Así que yo me acuerdo perfectamente. ¿Cómo se llamaba la señora esta con la que luego la entrevistaste? Marina. Era, sí. Qué bueno. ¿Qué ha sido de las chicas de la línea? ¿Has sabido algo más de ellas o no? Sigo en contacto con algunas de ellas y por desgracia casi la mitad de ellas han fallecido, ¿no? Por esta cosa que era un mundo muy muy violento y han tenido muertes violentas algunas de ellas. Bueno, y Marina murió, ya me decía unas semanas antes de morir que ella había vivido desde que protagonizó Estrellas de la Línea, que habían sido los mejores años de su vida, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque claro, se hizo famosa en el barrio. Es decir, ella vivía en un barracón de la ciudad y cuando terminamos la película yo intenté sacarla de allí y diciéndole que le pagaba una casita, una habitación en algún sitio fuera, tal. Y ella me dijo, ahora me voy a ir yo de aquí del barrio, ahora que soy famosa. Muy bien. Oye, bien. yo por añadir una cosita nada más, bueno, todos estamos pensando en nuestro trabajo normal y que ha sido, gratificante. Como te decía Ponseti, hemos pasado malos ratos también seguro, pero si esto que hacemos en Ser Aventurero lo denominamos trabajo, sí, puntúa como trabajo. Jamás me lo he pasado mal. Ah, míralo. O sea, yo creo que pensaba que jamás te imaginabas que esto lo llamaría trabajo. Lamentablemente Ser Aventurero es 1 hora a la semana, es decir, ojalá fueran 8 horas al día. Y sería el curro perfecto. Escúchame, decir, yo creo que no nos dan opciones. 8 horas al día. Al día es una locura. José Luis, el último que hizo un comentario como el tuyo dejó de cobrar. No, hazme caso. Oye, borrar esto. El tema es que Ser Aventureros, si fuera toda la semana, sería demasiado. Demasiado bueno. Demasiado bueno. Gracias, Chema. Seguimos. Adiós, Chemita. El espacio, la última frontera. Hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar. Querido Javier Gregory, muy buenos días. Nos llevas al espacio exterior, nos dejas en la Tierra, ¿qué hacemos? Pues mira, os llevo, si os parece bien, a Marte, porque estamos esta semana alunizando y alucinando con la última locura del visionario que es muchísimas cosas, pero al menos es un visionario espacial, que es el multimillonario Elon Musk. Yo no entro en otras cosas que ha hecho en Twitter y otras desgracias en las que se ha metido, pero desde luego el espacio lo está revolucionando a base de inyectar miles y miles de millones de dólares. Y fíjate que estoy viendo ahora mismo que va a ser lanzado la semana que viene el cohete más potente de la historia y el más alto, y no lo fabrica la NASA, no lo fabrican los rusos, no lo fabrican los chinos, lo ha fabricado un multimillonario norteamericano, Elon Musk, ¿no? Esto es increíble. ¿Y a dónde lo manda? ¿Qué va a hacer con este cohete? Bueno. ¿A dónde va? Bueno, el tema es que va a dar una vuelta. En el primer lanzamiento va a hacer como Gagarin, que por cierto esta semana se han cumplido 62 años del lanzamiento de Gagarin, y ese día, el 12 de abril, es desde entonces el Día Mundial de la Astronáutica, así que recuerdos al bueno de Gagarin, que en gloria esté, y bueno, va a dar una vuelta a la Tierra el cohete sin tripulación, porque claro, es un cohete nuevo y no se la pueden jugar, ¿no? Como se la jugaban entonces los soviéticos por las prisas, ahora no. Pero el cohete impresiona, ya te digo. Es el doble de potente, por ejemplo, que el cohete que está utilizando la NASA para ir a la Luna, el Artemis, ¿no? Y la idea, claro, ¿y la idea cuál es? ¿Y la idea cuál es entonces? ¿Qué pasa con este quiere ir cohete? a Marte, quiere ir a Marte. Con este cohete quiere ir a Marte. Está loco. Es un loco con mucho dinero. Sí, está loco, porque lo que no se puede hacer es que un multimillonario vaya a Marte con sus propios medios, sin contar con el resto de la humanidad, es decir, es un poco de locura y yo creo que de golatría, ¿no? Pero la verdad es que lo está haciendo muy bien, porque este cohete va a ser el primer cohete reutilizable de la historia, es decir, va a caer, va a amerizar, pero se va a recuperar. Y eso yo creo que también es una gran lección, ¿no? El reciclaje de los cohetes. Os he puesto siempre el mismo ejemplo. Si cada vez que vamos de Madrid a Nueva York tuviéramos que utilizar un avión nuevo y el siguiente y el que hemos utilizado ya no vale, imagínate la cantidad de metal y de hierro que habría por todo el mundo de basura, ¿no? De basura, en este caso aeronáutica, espacial, ¿no? Claro. Pero Gregory, es una fortuna ir a Marte, ¿no? Ya, claro, está la fortuna. Bueno, en principio este cohete, fíjate, le ha puesto el nombre de Starship, barco estelar, ¿no? Sí, este hombre va a Star Trek, pero a lo bestia. Sí. Y la verdad es que es un auténtico visionario. Y ahí sí que en el espacio sí lo está haciendo bien. SpaceX ahora mismo es la empresa que más satélites lanza. Es la única que ha conseguido lanzar
3 cohetes seguidos en menos de 2 días, que eso es una auténtica... Desde el mismo sitio. Que es la suya, que es su compañía. Es su compañía. Sí, es su compañía. Claro. Ahí sí que lo está haciendo bien. Se están creando muchos puestos de trabajo, está revolucionando el sector. De hecho, la nave que utilizan ahora la NASA para ir a la Estación Espacial Internacional es la nave Dragon, que también es de SpaceX. Es decir, que si a este le dejan, conquista toda la galaxia. De loco parece que tiene claro, de loco de repente ya no es tan loco y ya tiene los medios necesarios y está haciendo las cosas bien hechas. Lo que pasa es que no podemos... O sea, hay que ser un poquito serios. Yo creo que la ONU tendría que intervenir y decir, mira, el espacio no es tuyo y a esto hay que repartirlo, ¿no? Porque claro, es que luego empezará a pedir que Marte es suyo, que la Luna, que en medio de la Luna es suya. Y bueno, la verdad que es un poco de locura, pero la verdad, el cohete, si veis las fotos de Starship, es impresionante. Es que es un cohete más alto que el famoso Saturno V, ¿no? O sea, es una bestia. Funcionará, sus 33 motores funcionarán la semana que viene. Espero poder contaros si ha funcionado o no. 33 motores. Nos quedamos con ese dato. Un abrazo enorme, querido. Hasta la próxima. Hasta la próxima semana. Hacemos una mínima pausa y seguimos con más historias. Esto es Ser Aventureros. Un carnero de lapislázuli con patas de oro. Irónico que se apoye en el árbol de la vida, encontrándose en un lugar tan lóbrego. Los cadáveres tienen los brazos doblados sobre el pecho. Algunos de ellos llevan una copa junto a la boca. ¿Piensas lo mismo que yo, Leonard? Parecen sirvientes reales que siguieron una comitiva fúnebre para luego inmolarse junto a los restos del monarca. Ser Historia. Madrugada del sábado al domingo. Con Nacho Ares. Cadena Ser. Y se acabó, Recaredo. Como sigas comiendo así, vas a perder la línea. Y como sigas jugando con el dichoso gorila, vas a perder la vida. Ser Aventureros. Viajar desde el sofá. Los libros de José Luis Angulo. A ver, que hoy los libros de José Luis Angulo viajamos desde el sofá, pero encima en el sofá no estás solo. No estamos solos y además estamos con el autor, con Óscar Martínez, al que yo tenía muchas ganas de entrevistar porque... ¿Le tenías ganas al autor? Le tenía ganas en el buen sentido. Él sacó hace un tiempo un libro que, bueno, son de esos que se van abriendo espacio en las bibliotecas, en las librerías, y el boca a boca dice mucho, porque sacó un libro que se llama Umbrales, un viaje por la cultura occidental a través de sus puertas. Es decir, motivos, pretextos para viajar hay miles. Que si voy a hacer la ruta a la seda, que si voy a subir las 8 montañas más grandes de Catal. Bueno, Óscar Martínez, especialista en arte y lo demuestra en sus libros, pues decide viajar por el mundo viendo puertas un tanto especiales, y esas son las que nos va a contar. Y crea un libro en la pandemia que se ve que, bueno, pues otros se dedicaron a hacer tartas de chocolate y no sé qué. Bien rica que estaba, me está mirando a mí porque yo cociné mucho durante la pandemia, tampoco quiere decir que... No, si Óscar a lo mejor también hizo tartas de chocolate, eso no lo sé. Ahora va a ser malo eso. Pero en cualquier caso sacó un maravilloso libro editado por Siruela, y de él y de uno que acaba de sacar vamos a hablar. Así que, Óscar, bienvenido. Hola, Óscar, buenos días, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. También os tenía ganas a vosotros yo de hablar. Ya me imagino. Oye, Óscar, antes de que empecemos con lo profundo, ¿en la pandemia cocinaste o no? Poco. Piensa que yo soy celíaco, entonces tartas era complicado, ¿eh? El tema de la tarta, la harina sin gluten no es tan fácil de conseguir. Pero siempre se puede hacer algo para celíacos, que afortunadamente cada vez, ¿verdad?, proliferan más los lugares específicos para gente celíaca. Sí, pero la repostería sin gluten no es fácil, es un mundo complicado, eso da para otro programa, ¿eh? Vale, pues ya eso lo dejamos para Ser Aventureros Cocina. Mi mujer es celíaca, así que sé de lo que habla. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. No, él ha venido a hablar de su libro. A ver, ¿por dónde empezamos? A ver, Óscar, bueno, en la pandemia no haces tartas porque eres celíaco y, bueno, te decides hacer este maravilloso libro
cuyo pretexto es viajar por las puertas, pero que el libro es un ensayo, es un libro de viajes, es un libro de arte, es un libro de anécdotas, es un libro que casi entra todo en este maravilloso Umbrales. Bueno, pues sí, la verdad es que como muchos otros, pues nos pilló, ¿no? El 14 de marzo de aquel año nos pilló el toro, ¿no? Y yo tengo que decir que yo me puse malo el primer día, yo cogí el COVID el primer sábado, y después de pasarlo sin demasiadas complicaciones, bueno, pues tenía yo un proyecto ahí aparcado. Durante unos años había estado pensando en contar una serie de historias, porque yo soy profesor de historia del arte y del diseño y de la arquitectura, y tenía una serie de historias, de anécdotas, de cuestiones que me interesaban, y no encontraba qué hilo conductor darle, ¿no? Para convertirlos en un posible libro que se saliera un poquito de lo habitual. Yo no quería escribir una historia de la arquitectura, no quería escribir un libro de arte tal cual, no quería escribir unas memorias. Entonces, bueno, pues hice un poco una mezcla. No hice tartas, como decís, pero combiné todo esto en una especie de cóctel en el cual pues hay un poco de todo eso. Y elegí las puertas, porque me pareció que, además, si pensáis, se nos cerraron todas las puertas en aquel momento, ¿no? Claro. Y de repente un elemento arquitectónico que, sobre todo la puerta a nuestra casa, ¿no? Un elemento que no le prestamos demasiada atención, entramos y salimos constantemente, se bloqueó. Y vi claro que quizá pues era no como una especie de señal para escribir sobre puertas. Claro. Pero escúchame, no es fácil eso, porque al final, como tú muy bien estás apuntando, uno no va fijándose. Yo te he de reconocer que, por ejemplo, en los pueblos sí que soy muy de fijarme en esas puertas de madera, pero en la ciudad no. En la ciudad no es algo que, no tanto, quizá también por el tipo de vida que llevo. Entonces, cuando uno decide hacer eso, ¿cómo abarca, o sea, ¿qué haces? ¿Qué puertas voy a hacer? ¿Dónde voy a empezar a mirar? ¿Por qué ciudades empiezo? Claro, Óscar, claro. Y ahora ya nos cuentas tú, te vas por España, te vas por Italia, te vas por Francia, te vas por Egipto. Ya, pero ¿cómo decides eso? Claro, y a partir de ahí cuéntanos alguna de esas puertas maravillosas. Claro, vamos a ver, el tema es que, como habéis dicho, ¿no? Cuando uno va quizá por esos sitios más rurales, le llaman la atención esas puertas, ¿de acuerdo? Por la ciudad no nos damos cuenta porque las cruzamos. Además, ahora, si pensáis, las puertas desde hace unos años se abren solas, ¿no? O sea, la puerta automática. Entonces es como que ya... Sí. Y eso ya encima son como de cristal y automáticas. O sea, ha desaparecido prácticamente la puerta. Y lo que a mí me interesaba es que cuando vamos visitando puertas de monumentos importantes, muchas veces, yo el primero en ocasiones, tienes esa ansiedad, ¿no? Esas ganas de visitar, qué sé yo, la Alhambra, el Panteón de Roma, cualquier edificio, que la puerta lo que quieres es traspasarla, ¿no? Es una barrera que te impide entrar al interior. Y yo quería precisamente pararme ahí y decir, no, antes de entrar al Panteón vamos a disfrutar de esta puerta. Antes de entrar a la Alhambra, fijémonos en esta fachada interior. Porque hay que pensar que en un edificio, en un monumento, en una iglesia, en un templo, en un palacio, la puerta es la cara, es el rostro que ese edificio da al exterior. Y al entrar rápidamente y al perdernos un poco esa reflexión sobre lo que estamos viendo, pues dejamos de lado una parte importante. Entonces, bueno, pues yo lo que hice fue intentar centrarme ahí, en ese elemento que muchas veces, pues a lo largo de la historia, se había dejado un poco de lado. Así que fue un poco mi objetivo en aquellos meses de escritura. ¿Y hay más trabajos de puertas? Quiero decir, ¿eres el primero que se ha fijado en eso o tienes referentes? Un libro así como tal, como Puertas, en castellano yo no lo he encontrado, ¿de acuerdo? Sí. Quizá más a nivel de fachadas, pero no, la historia de la arquitectura, desde ese punto de vista, no. Y hombre, yo buscaba precisamente eso. O sea, buscaba un nicho, una parte, un elemento en el que quizá no se hubiera centrado la atención de una manera tan específica, evidentemente. O sea, porque lo que yo cuento, al fin y al cabo, bueno, pues puedes encontrarlo en otros sitios, son reflexiones personales, son ideas sobre mis viajes, pero claro, como habéis comentado, ese hilo conductor es lo que le da un poco la diferencia, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que además la puerta tiene una cantidad de características simbólicas tremendas. O sea, es un elemento arquitectónico. Si pensáis, mirad, puede haber arquitectura sin ventanas, hay edificios sin ventanas, puede haber arquitectura incluso sin techos, puede haber arquitectura sin columnas, puede haber arquitectura sin muchísimos elementos, pero no hay arquitectura sin puertas.
todo elemento arquitectónico tiene una puerta. Entonces se me presentó como algo que no podía evitar. O sea, tuve que escribir. Ese libro prácticamente vino a buscarme y me tocó a la puerta y tuve que escribir. Qué bueno. Óscar, en Umbrales nos hablas de 20 puertas y en una de ellas nos dices que no has estado, pero que no podías dejar de hablar de ella, de escribir de ella. De las otras 19 sí que has estado. Cuéntanos, bueno, esa que conoces por supuesto perfectamente, a pesar de que no te has enfrentado a ella físicamente. Bueno, esa puerta, yo escribo el libro y si alguien no conoce el tema, es la puerta del Parco dei Monstri, del Parque de los Monstruos de Bomarzo, que está en Italia, cerca de Roma, y es una puerta que yo tenía pensado visitar en Semana Santa del 2020. No hace falta que recordemos lo que pasó en Semana Santa. Complicado. Nadie lo recuerda. Complicado. La cosa complicada. Entonces, pues, empecé a escribir el libro y es un elemento muy particular, muy conocido, y fue uno de los últimos capítulos que escribí y yo me planteé la duda de ¿qué hago? ¿Lo escribo o no lo escribo? Y decidí escribirlo. ¿A partir de qué? Bueno, pues de lecturas, de imágenes, de vídeos, de búsquedas en internet, lo escribí. Y en la conclusión, en el epílogo, lo cuento. Y creo que tiene sentido porque ahí es el único momento que yo hablo de la pandemia en todo el libro, es al final, en el epílogo. Y explico que esa puerta no la pude visitar precisamente por motivo de la pandemia. Tengo que decir que la Semana Santa pasada finalmente fui. Bueno. Ya he estado en el Parque dei Monstri de Bomarzo. O sea, que ya has cumplido con tu promesa. He cumplido, está en todas las puertas. Pero bueno, además en esa puerta es una puerta muy especial porque justo es como si entraras a la boca de un monstruo, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y en el labio superior, por el cual pasas dentro de la puerta, es como digo, como si entraras dentro de un enorme monstruo. Ahí pone, en italiano, cada pensamiento vuela, ogni pensiero vola. Entonces es como una valoración de la imaginación, de la fantasía, y yo explico en el final del libro que creo que a quien mandó construir esa puerta, que fue un noble italiano del siglo XVI, Pier Paolo Orsini, que no le importaría, que no se sentiría ofendido porque yo hubiera escrito ese capítulo usando la imaginación, ¿no? Y sin haber estado realmente allí. Y es la única licencia que me permito. En el resto de puertas he estado varias veces y quería haber estado porque es un poco un libro de viajes, ¿eh? El libro yo siempre lo he querido ver como un libro de viajes. Qué bueno. Pues vamos a ir rematando, que por cierto, estos días he visto que me has traído otro libro. Claro, que queríamos que nos hablar de Umbrales, que es el más viajero, pero acaba de sacar ahora mismo también Óscar Martínez, también con la misma editorial, con Siruela, El Eco Pintado, que también es un viaje, en este caso, a los cuadros que hay dentro de los cuadros. Y como en este caso estamos en Ser Aventureros, que de viaje, cuéntanos de un cuadro que hablas en el libro, que dentro de ese cuadro hay mapas, hay cartografía, tú eres un amante de los mapas, así sí, que otra claro, absoluta recomendación. Se escapa un poquito de nuestra temática, pero en cualquier caso es maravilloso, y este es casi como una novela, o sea, vamos descubriendo un montón de anécdotas, nos vamos metiendo literalmente en cuadros, algunos de ellos yo ni los conocía, y realmente es fascinante esa lectura. Cuéntanos ese mapa o ese libro, ese cuadro lleno de mapas. Bueno, tengo que decir que El Eco Pintado, el libro que salió el miércoles pasado, creo que también entra con Ser Aventureros, porque cada puerta te da paso a otra realidad, pero es que cada cuadro es una puerta. Uh-huh. Creo, ¿no? No los cruzas, evidentemente, pero mentalmente sí, con la imaginación, con la vista, con la percepción. Y además yo hablo de cuadros que tienen dentro otros cuadros, con lo cual las puertas se multiplican. Y además, como ya habéis comentado y hemos dicho, pues yo en este tipo de libros lo que hago es hablo mucho de viajes. O sea, yo prácticamente cada cuadro cuento dónde está, en qué museo, cómo se puede visitar, en qué ciudad se encuentra. Y en concreto el que comentas es la alegoría de la pintura de Vermeer, del famoso autor de La joven de la perla y de muchos otros cuadros famosos, que está en el Museo de Arte de Viena, y es un cuadro en el que prácticamente todo el fondo está dominado por un mapa. Un mapa fundamental en los Países Bajos del siglo XVII, y un mapa muy particular porque es un mapa orientado de manera distinta. Es un mapa con el norte no arriba, como lo tenemos nosotros, digamos, más o menos en nuestro esquema mental. Y bueno, ese cuadro con ese mapa orientado de manera diferente, pues me sirve para reflexionar sobre la cartografía, la geografía, porque al final un mapa es un retrato del mundo. Pero tendemos a pensar que el norte tiene que estar arriba y no tiene por qué ser así. Eso es una construcción mental, una construcción histórica, una construcción simbólica, que para mí es interesantísimo.
Y bueno, ese es quizá el cuadro que más se acerca a ser aventureros, pero tengo que decir que ahí, pues yo insisto, cada cuadro a mí me sirve como excusa para hablar de viajes a la Toscana, de viajes a las Marcas en Italia, de viajes a la Provenza, de viajes a Estados Unidos, a Nueva York. O sea que yo realmente lo que más adoro del mundo es viajar y leer, e intento unirlo en los libros que escribo. Así que esa es un poco la premisa del Eco Pintado, que como digo lleva una semana en librería. Oye, no sé si Siruela se va a enfadar, pero ¿ya tienes un tercer libro por ahí entre manos o no? Sí, ya tenemos todo. Ah, muy bien. Tenemos. Te quedas invitado. No, ¿para qué se va a enfadar? Espero que no. Sí, hay proyectos. Además, es fundamental tener estas ideas, porque acabo de volver de un viaje a Grecia. Ajá. Y cuando uno viaja, si uno tiene estos proyectos en la cabeza, va con una visión diferente, con un radar puesto que le permite descubrir cosas que si no repararía en ellas. Muy bien, pues muchísimas gracias, Óscar Martínez, por acompañarnos un rato y por ayudarnos a cruzar esas puertas con Umbrales, un viaje por la cultura occidental a través de sus puertas. Un abrazo enorme. Un abrazo. Adiós, Óscar. Es de Siruela, por cierto, he visto que de las nuestras, de Puertas de las Nuestras, tiene una en Valencia, el portal de Serranos. Y luego está la reja de la finca Güell en Barcelona. Sí, ahí ese capítulo es preciosísimo, porque bueno, todos a lo mejor hemos oído cosas de Gaudí, sabemos algo de Gaudí, pero ahí habla, bueno, pues de la gran relación que tuvo precisamente Gaudí con Güell, un multimillonario de aquella época, y los trabajos que hicieron. Y la verdad es que el libro está plagado de anécdotas y es apasionante. La verdad es que es una algún delicia. Día te he de contar yo la anécdota de que yo estuve de pequeñito en todo lo que fue el cole de básica con los Güell, que deben ser los tataranietos o los bisnietos, por ahí andarán, ¿no? Sí, ahí estoy. Ya te la contaré un día, que es muy chulo, que era muy traemos de invitado a Ser Aventureros. Te traemos a Ser Aventureros. Me parece bien. Vamos a cambiar la página, pero bueno, sube un poco la música. Nuestro pequeño gran hombre de las nieves, Alfonso Ojea. Don Alfonso Ojea, ¿qué tal está? Buenos días. Oye, estabas ahí pinchando un grupo que es desconocido. Nuevos. Beatles se llamaba. No sé dónde los conoce nadie. Pues estamos bien. Bueno, pues con la temporada ya en España finiquitada, se cerró con motivo de la Semana Santa oficialmente. Hay estaciones como Sierra Nevada en la Mueve el micro para mi lado. Ahí, ahora sí. Mejor. Ahí estaba fuera de plano. Esto no se me puede permitir a mí con los años que llevo en este negocio. Yo sabes que me he sorprendido porque me escapé 3 días a Benasque y me llevé la sorpresa de que había nevado, pero de norte en la última, la estación Cerlera estaba unos sin días nada, antes de la Semana Santa. Pero en cambio en norte, en la parte de arriba de la montaña, sí que había nieve. Ha sido esto, por los datos de Aramón, una de las mejores temporadas de la historia de las montañas de Aragón y las estaciones aragonesas. ¿Sabes que ha habido en otros lugares? Muchos colegios. Muchos niños. Es que lo de la Semana Blanca que desapareció, pero luego se transformó en Semana de Carnaval. Al final, los centros escolares, tanto públicos como privados, como concertados, se han dado cuenta que esa es una actividad que aparte está siendo económica, aunque no sea barata, pero tampoco es para millonarios, que hay muchas ayudas públicas para fomentar la práctica de este deporte del esquí, ya sea en snowboard. Y que pones a los chavales a aprender de otra manera, ¿no? Les acercas a la montaña, a la naturaleza, a convivir, a interrelacionarse con otras reglas. Yo cuando estaba en Francia, os hablo de hace un montón de años. Es que Francia es otra cosa. Eso, las vacaciones de invierno y vas a esquiar. Y sobre todo en el Pirineo francés, porque luego el que quiere ya tener más nivel se va a los Alpes, pero la gran escuela del esquí francés, que es una de las grandes potencias de este deporte, desde mi punto de vista incluso Austria, que es por así decir la fundadora del esquí alpino contemporáneo, lo hacen ahí, en las estaciones francesas, ¿no? Donde es barato, donde tiene unos precios muy asequibles, donde hay unos profesores espectaculares y la verdad que aprende muchísimo francés. Bueno, a los hechos me remito, ¿no? Que la selección había nieve entonces. Había nieve. Bueno, el problema. Han terminado bien la temporada con esa nevada de unos días antes, ¿no? Y la situación en la cordillera cantábrica, ¿no? Claro, en la cordillera cantábrica ya no queda nada. Tampoco y eso repercute en la falta de agua, por ejemplo, en el pantano del Ebro que comentábamos, y la sequía que vamos a tener. Fíjate, si hay sequía en el norte, imaginaros el resto. En Cataluña, sobre todo el área metropolitana,
metropolitana de Barcelona y la propia ciudad condal va a tener problemas seguramente. Ojalá no, pero todo parece que sí. Y un dato solamente. Hablamos de que hay poca nieve aquí. Hablamos hace poco de la historia que había en California. Bueno, ha comenzado el deshielo. Las casas se están hundiendo del peso de la nieve en Mammoth Lake. Incluso algunas se están incendiando porque la presión de la nieve ha comprimido los tubos del gas y provoca incendios. Y ahora el miedo para los residentes, atención, es ¿qué va a pasar con el deshielo cuando esos 20 metros de nieve que han caído en Mammoth Lake se hagan agua, llegue la fusión? Vamos a ver qué pasa en California, porque no está preparado el mundo para estas nevadas, pero de luego lo que está menos preparado es para el deshielo. Amigo, un abrazo enorme. Un abrazo fuerte. Gracias por acompañarnos. Lo dejamos aquí. Hasta aquí este Ser Aventureros. Gracias, Ángel Colina. Hasta luego, José Luis Angulo. Amenazamos con regresar, como siempre, la próxima semana. Sed felices. Antes de que empiece otro día. Suscríbete a Ser Aventureros. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los sábados a las 6 de la mañana. Cadena Ser. La radio.